Bueno, el siguiente laboratorio va a estar a cargo de Kyuhon Park y Jae-mi Song, del Gobierno Metropolitano de Seúl. Presentarán recuperación del río entubado y creación de áreas verdes urbanas de Cheonggyecheon en Seúl. Jae-mi Song realizó una maestría en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Cambridge. Es doctora en filosofía e ingeniera en sistemas. Su tesis trató sobre la implementación del mecanismo de desarrollo limpio y fue presentada en la Universidad Nacional de Seúl, República de Corea. Actualmente es directora general de la Cooperación Internacional para el Desarrollo Urbano en el Gobierno Metropolitano de Seúl. Trabaja en el Departamento de Planificación Urbana y Diseño de Universidad. Kyuhon Park es profesor de la Universidad Kyung-An en Corea. Está adscrito al Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de Seúl en el área de tratamiento de agua. Realiza investigaciones sobre flotación, coagulación, procesos de separación de membranas y procesos avanzados de oxidación sobre nuevos criterios de diseño de alcantarillas pluviales debido al cambio climático, la recuperación de aguas residuales y la reutilización de agua y análisis de factibilidad de proyectos relacionados con el agua integrada de cuencas hidrográficas. Vamos a pedir la presencia de Jae-mi Song. La recibimos con un aplauso, por favor. Good afternoon. Buenas tardes todos. Bienvenidos a esta última sesión. Yo soy Jae-mi Song del Gobierno Metropolitano. Esta sesión consiste en dos presentaciones. Una la voy a hacer yo, que voy a hablar del proyecto de restauración del río Cheonggyecheon, y el otro va a ser con respecto a los recursos de Seúl. Cheonggyecheon es un riachuelo que va a ser el tópico de mi presentación. Yo sé que muchos de ustedes no han estado en Cheonggyecheon, así que qué buena oportunidad de presentarles esta fotografía de este riachuelo que fue tomado hace poco tiempo, el riachuelo Cheonggyecheon, que atrae a muchísimos turistas y a muchísimos ciudadanos. Durante la presentación voy a compartir con ustedes algunas de las experiencias de la ejecución del proyecto de restauración de este riachuelo Cheonggyecheon. Primero, voy a presentar brevemente qué es Cheonggyecheon, porque seguramente no conocen la ciudad y el país, ¿verdad? Corea del Sur es uno de los países asiáticos, es una de las más grandes economías del mundo. Y realmente, fíjense todas las horas que viajamos para llegar de Seúl hasta Buenos Aires. Seúl es la capital de mi país y porque tiene una ubicación geopolíticamente hablando muy beneficiosa, ha sido la capital en los últimos 600 años. Tiene 10 millones de habitantes y fíjense el mapa a la derecha que nos muestra la ciudad de Seúl y pueden ver el río Han que la atraviesa. Mi presentación se va a concentrar en uno de los riachuelos del río Han, que es el riachuelo Cheonggyecheon. Cheonggyecheon no es un río muy grande. Ha sido entubado y lo que es importante de Cheonggyecheon es que está ubicado en la zona central de Seúl, en la zona comercial de Seúl. Cheonggyecheon tiene una historia que es única y excepcional. En la década del 50, después de la Guerra de Corea, todo estaba destruido y hubo áreas realmente muy pobres que se desarrollaron a lo largo de la costa. Fíjense que acá les estoy mostrando las condiciones del río. Había muchas viviendas muy pobres y estas eran las condiciones
y algunas de las áreas realmente estaban muy afectadas. ¿Pero qué pasó? No teníamos un buen sistema cloacal. Entonces, ¿qué pasó con este riachuelo? Se contaminó y el gobierno decidió, en vez de restaurarlos, decidió cubrirlo con cemento. Eso pasó en la década del 60 y en la década del 70. Luego, en este periodo, Seúl tuvo un crecimiento explosivo que exigió muchísima inversión en infraestructura y el gobierno hizo una autopista elevada, en elevación sobre el riachuelo. En la década del 80 hasta el 2000, estas autovías elevadas tenían muchísimo tránsito y esto contribuyó a la modernización de Seúl, por supuesto. Pero a medida que pasaba esto, al principio del siglo, el gobierno decidió transformar esa autovía elevada en un riachuelo restaurado. Acá tenemos 3 etapas de este proyecto que nos dan una comparación de lo que pasaba antes de la construcción, antes de la restauración. A la izquierda, ustedes ven la autopista elevada que tiene muchísimo tránsito que ingresa a Seúl. En el segundo cuadro vemos el proyecto en construcción y en el último, a la derecha, tenemos ahora el riachuelo después de la restauración. Están tomadas las fotografías del mismo lugar, pero las vistas son absolutamente diferentes, como pueden observar. Y ahora me gustaría explicarles qué pasó durante este proceso de restauración y algunos números. ¿Cuál fue el primer elemento que llevó a esta restauración? En primer lugar, es que hubo un deterioro del Nervino. En la década del 60 estábamos en el boom económico en Seúl. Sin embargo, a partir de la década del 80, debido a este deterioro que empezó a suceder en esta área, el distrito comercial empezó a tener callejuelas muy estrechas, como pueden ver acá, y el precio de la tierra, el precio inmobiliario, era muy elevado. Entonces, todos estos factores contribuyeron a que hubiera una parálisis del desarrollo y eso afectó las condiciones edilicias en las calles y ambientales. Y debido a esto, muchísimas empresas y mucha población dejó este lugar. Y como resultado, durante una década, entre el año 90 y 2000, esta área sufrió porque hubo 40.000 personas que dejaron el lugar y 80.000 puestos de trabajo se perdieron. Durante este periodo, Seúl tenía un 20% de aumento en población y de empleo. Entonces, esta reducción implicó un deterioro mayor en esta área. Muchísimas de las empresas pasaron a tener sedes en el área de Gangnam, que se convirtió en una suerte de subcentro. Y esto realmente fue un gran impulsor para la restauración del riachuelo Cheonggyecheon. Un segundo elemento fue la seguridad. Esta autopista que había estado ahí durante 20, 30 años y la estructura de la autovía había un problema debido al deterioro y
hubo un cierto momento que se exigió que solamente entraran pequeños autos desde el año 1997 y muchísimo dinero se debía invertir en el mantenimiento y la reparación de la autovía. Entonces se demolió la vieja estructura y se reconstruyó la autovía la autovía elevada, y eso costó muchísimo dinero. Hubo un tercer elemento que fue las inundaciones. La parte central a menudo se inundaba. Y antes de la restauración del río, del riachuelo, la zona central experimentó inundaciones muy serias. Cuando hablamos de la restauración de Cheonggyecheon, se quería eliminar o descargar el agua e impedir que se volviera a inundar. Y también hay otro elemento que es la recuperación del patrimonio histórico. Nosotros tenemos una historia milenaria y había muchísimos lugares muy añejos en el área metropolitana. O sea, ese patrimonio histórico y cultural quisimos recuperarlo. Y con el proyecto de Cheonggyecheon quisimos recuperar todos estos ejemplares históricos. Pero lo más importante de todo que quiero enfatizar, el elemento principal de la restauración del riachuelo Cheonggyecheon fue un cambio de paradigma en la gestión urbana. En los 60 y los 70, el foco principal de la política era el desarrollo económico. El gobierno coreano y también el de Seúl tenía como foco la construcción de infraestructura para el desarrollo con la perspectiva de la eficiencia y la funcionalidad. Sin embargo, con los cambios que se sucedieron, cambió el paradigma y la política empezó a colocar el énfasis en la cuestión ambiental, humana, económica e histórica al mismo tiempo. Entonces, este cambio de paradigma permitió que se eliminara la autopista elevada y se recreara el riachuelo Cheonggyecheon y recuperar las condiciones del pasado. Ahora voy a explicarles cómo este proyecto de restauración se instrumentó en la práctica. Acá vemos un panorama del proyecto. Como dije antes, el largo no es mucho, 5,84 kilómetros, pero el gobierno dividió esa extensión en 3 segmentos, como ustedes pueden ver en la pantalla, y cada segmento fue diseñado y construido por distintos contratistas. ¿Por qué? El gobierno dividió el largo en 3 partes. Bueno, se quería acortar los tiempos de construcción. Todo pasaba al mismo tiempo. Entonces, debido a que cada parte fue diseñada y desarrollado por una constructora diferente, el gobierno intervino para asegurarse la consistencia del plan y también dio las pautas básicas para el diseño. Acá vemos la línea de tiempo. Todo el proyecto se hizo en 27 meses, o sea, 2 años y 3 meses, un periodo muy corto. Y pueden ver acá que comenzó en junio del 2003. Después de un mes de preparación, se empezó con la demolición, otros 5 meses, y durante el proceso de demolición se hizo un plan detallado para la construcción. Hasta octubre del 2003, muchísimos proyectos de construcción estaban ocurriendo de manera paralela. El gobierno trataba
denodadamente de acortar los periodos de construcción. La razón por la cual el gobierno hizo este esfuerzo fue que había muchos comerciantes a lo largo del río, y el gobierno no quería tener un impacto negativo sobre su giro comercial. Entonces, el gobierno tuvo como objetivo acortar el periodo de construcción. Y acá vemos cómo se implementó el proyecto. Es un sistema de implementación triangular. Hay 3 organizaciones, una sede del proyecto, la segunda es el grupo de investigación y el tercero es la Comisión de los Ciudadanos. La sede del proyecto se concentra en el trabajo en el sitio, desde la planificación del proyecto, la ejecución del proyecto, y se ubica en la municipalidad, o sea que de esta manera se facilitó la comunicación entre los distintos departamentos. Y como aspecto singular de esta operatoria, es que se realizaba una reunión semanal desde las 8 de la mañana del sábado, dirigida por el intendente para debatir el proyecto. O sea que el intendente tuvo un liderazgo muy fuerte para que progresara este proyecto. Y en esta reunión semanal, todos los funcionarios de distintos departamentos participaban en la reunión, de manera que las decisiones fueran rápidas, y esta reunión semanal contribuía a resolver los problemas que surgían entre los distintos departamentos. Fue una herramienta muy efectiva para facilitar la instrumentación del proyecto. Veamos ahora el otro grupo, el de investigación. Este grupo fue creado para asesorar en materia de la instrumentación del proyecto, y este grupo de investigadores tuvo que hacer un estudio de factibilidad y un plan maestro y una estrategia, y también realizaron trabajo académico, seminarios, conferencias para intercambiar ideas entre los expertos. Y el último, pero no el último en materia de importancia, es el Comité Ciudadano, que se creó para captar la voz, las opiniones del público. El rol fundamental de este comité es dar instrucciones o direcciones para la implementación del proyecto, y también captan la opinión de las distintas partes interesadas y promueven la campaña de concientización pública. Cada uno de estas partes tiene funcionarios públicos y ciudadanos. Las 3 patas trabajan en equipo, y esto ha sido un factor clave en el éxito de la restauración del riachuelo Cheonggyecheon. Acá vemos el presupuesto de todo el proyecto, 305 millones de dólares, y en la pantalla ustedes pueden apreciar que los costos, la mayoría de los costos fueron los de construcción y no en adquisición de tierra. Debido a los límites presupuestarios, el gobierno metropolitano se concentró en la restauración del río, pero el gobierno no participó en el redesarrollo de los vecindarios, sino en el río, en el riachuelo propiamente dicho. Esa es una de las características que podría darse en Buenos Aires. Ahora quiero destacar
la importancia de la planificación integrada. Para la restauración del riachuelo se adoptó este enfoque integrado. El gobierno coreano trató de vincular la planificación urbana con el proyecto de restauración. O sea que hubo una revitalización de la zona céntrica para crear 4 zonas para mayor desarrollo, posterior desarrollo. Y acá, en el plano, pueden ver los distintos colores. En el medio está el riachuelo, que es el Cheonggyecheon. También ven la tierra, que es propiedad del gobierno. Y acá se hizo un terraplén, pero el gobierno quería inversión privada para el redesarrollo del área, y el gobierno quería asegurarse que este desarrollo privado se hiciera teniendo en cuenta las pautas del gobierno y el proyecto de restauración del riachuelo. Por eso hicieron estas 4 zonas para que estas inversiones se hicieran respetando el espíritu del proyecto. Acá vemos que hay 22 manzanas clasificadas en 4 zonas. Acá las ven en distintos colores. Y ahí la de redesarrollo y las de renovación abarcadora era para fortalecer las características, mientras que las otras 2 zonas, que son las de preservación y las zonas de mejora voluntaria, quería preservar la identidad de esas zonas. Esto es un ejemplo del tipo de política que se aplicó a cada zona. En la zona de preservación que ven a la izquierda hay un gran desarrollo a gran escala que fue limitado por el área máxima para preservar la identidad especial. Pero el uso comercial para la revitalización callejera en los pisos más bajos y en los edificios más bajos se alentó para crear un ambiente de pedestres. En la derecha vemos un grupo de pequeños edificios que se fusionaron y se rediseñaron para tener grandes edificios y dar un espacio público para los ciudadanos. También en el río hay muchos lugares que yo pude ver acá, que tienen fábricas que están abandonadas y que hay lugares bastante con malas, muy pobres. Entonces, se puede hacer un proyecto integrado que sería muy beneficioso y también se podría tener una restauración muy exitosa. Ahora me gustaría compartir una práctica de tener tierras públicas seguras sin costo. El gobierno municipal, que ustedes pueden ver acá en la parte superior, ven el espacio público allí. El tamaño del riachuelo fue muy angosto, pero el gobierno quería aumentar el tamaño. Entonces, ¿qué introdujeron? Incentivos para que los propietarios de los edificios si le daban un objeto público, tenían un incentivo para construir los edificios más altos, sin gastar muchísimo dinero. El gobierno pudo asegurarse
más tierra, más superficie para uso público. Y con todas estas construcciones, el área cambió totalmente. Y acá ven imágenes. En la primera pueden ver la escena antes de la restauración y la segunda les muestra la construcción después de la demolición de la autopista elevada. Y acá también les muestro el progreso de la construcción en este proyecto de restauración. Y acá, fíjense que esto en junio de septiembre del 2005, antes de que se abrió al público. También vamos a hablar de las soluciones y los desafíos, que son diferentes de los de Buenos Aires, pero como ustedes ven, tuvimos que demoler la autopista elevada, porque había muchísimos problemas, muchísima preocupación con respecto al caos de tránsito. Se hicieron esfuerzos para reducir este impacto negativo y se introdujeron varias medidas mejorando el sistema de transporte público, que funcionó muy bien para evitar eventos negativos que fueron acarreados por este proyecto de restauración. Y se introdujeron sistemas para cambiar, por ejemplo, lo que había que pagar por el boleto. Y el sistema público es el 70% más o menos del tránsito. Y acá en Buenos Aires, si ustedes tienen que tratar el problema de las viviendas humildes o de las fábricas abandonadas, ¿qué es lo que tuvimos que hacer nosotros en Cheonggyecheon? Tuvimos que resolver el problema de los comerciantes, porque había comerciantes que trabajaban en la calle, debajo de la autopista. Entonces estaban muy preocupados que con este proyecto iban a tener por supuesto, un impacto negativo en su actividad comercial. Entonces el gobierno hizo esfuerzos para resolver estos conflictos con los comerciantes. Y pueden ver acá, ahí tienen los números. Hubo 4.200 reuniones que se hicieron. Si piensan en el periodo breve, se reunía 4 veces por semana. Las reuniones informales eran mucho más con los funcionarios, porque se trabajó arduamente y también se les dio apoyo financiero. No hubo una compensación directa, pero sí tuvieron subsidios para atenuar el impacto negativo. Y finalmente, me gustaría también ver algunos de los resultados y las lecciones de este proyecto de restauración. Con respecto al tránsito, pese a que estábamos muy preocupados por la congestión durante el proyecto de restauración, el tráfico no fue tan malo como pensamos. Y acá vemos los números y, de acuerdo con datos recientes, las condiciones de tránsito no empeoraron si comparamos lo que pasaba antes de la restauración. Y el proyecto de Cheonggyecheon también contribuyó a que el transporte público tuviera un mejor sistema. Con respecto al ambiente, antes del proyecto, la autopista elevada era el corazón de la ciudad. Pero ahora, como tenemos el riachuelo, la temperatura ha bajado y también el nivel de ruido. Y también ha habido una gran diversificación. Y ahora les estoy mostrando una fotografía reciente. Es el hogar de muchísimos ciudadanos y 50.000 personas en promedio visitan el riachuelo Cheonggyecheon todos los días. Otra contribución de esta restauración
es los cambios en la percepción pública. Ahora la gente ve la importancia de este tipo de base y debido a las características del riachuelo, que es excepcional porque está en el centro de la ciudad, es muy accesible. No solamente los turistas, sino muchísimos ciudadanos pueden disfrutar del lugar. Y acá quiero compartir las lecciones como conclusión. Hay que tener una visión creativa. Cuando hablamos de este proyecto de restauración, la visión es la clave de este tipo de proyecto. En la década del 90 no podíamos imaginar eliminar la autopista elevada porque había muchísimos vehículos que utilizaban esta vía. Entonces todo el mundo tenía miedo de que hubiera congestiones si se sacaba esta autopista. Pero nadie podía imaginarse. Por eso esto es clave, la visión creativa, tener esa mira hacia el futuro. También como segundo lugar el liderazgo. Este proyecto de restauración fue realmente algo que sirvió para la reelección del intendente. Durante su mandato, era 4 años, entonces él tenía como un plazo para terminar el proyecto. Y esto creo que fue uno de los principales motores que facilitó la ejecución de este proyecto. Y luego, el sistema de implementación apropiado y la gestión del proyecto eficientes son claves para el éxito de este proyecto. Y hemos visto que la coordinación entre los distintos sectores fue muy efectiva y, como dije antes, tenía una reunión mensual desde el más alto nivel con distintos departamentos que facilitaron la instrumentación del proyecto. Y por último, lo que son las PPP, o sea, las alianzas público-privadas, ha sido otro de los factores de éxito en este proyecto de restauración. Y con esta configuración triangular, con este sistema, con la agencia administrativa para implementar el proyecto, el grupo de investigación para asesorar y un grupo cívico ciudadano, el Comité de Ciudadanos, para ser la voz del público, también apoyó la instrumentación exitosa de Cheonggyecheon. Y me gustaría decir que este riachuelo es muy amigable desde el punto de vista ambiental, el tamaño comparado con el río Martina, pero este tipo de visión creativa y el sistema de implementación son factores claves que pueden aplicarse a la gestión éxita de Matanza, del río Matanza. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Excelente trabajo, por cierto. Mi colega ha hablado sobre el riachuelo Cheonggyecheon y su aspecto desde el proyecto de restauración. Y el aspecto de planeamiento urbano, me gustaría enfocarme ahora a la calidad del agua, no solamente en el riachuelo Cheonggyecheon, pero también al río Han.
Mi presentación entonces se trata sobre el manejo de los desechos en el agua para proteger la calidad del agua del río Han. Me gustaría tocar los temas de urbanización de la ciudad de Seúl, la contaminación del río en la década de los 60, los esfuerzos para mejorar la calidad de agua de los ríos en la década del 70, la implementación de los proyectos para mejorar la calidad de agua en los ríos, el establecimiento de un sistema cloacal en Seúl, los resultados de los proyectos para mejorar la calidad hídrica y las metas de la preservación del medio ambiente y el agua en los proyectos de Seúl. $20 después de la guerra de Corea, entramos en una época de gran crecimiento con un desarrollo intensivo de las áreas residenciales y comerciales. Hubo una urbanización muy rápida para prepararnos para los Juegos Olímpicos y nos estamos moviendo ahora a la era de una coexistencia medioambiental donde recuperamos los ríos naturales y también trabajamos en los espacios de paisajismo hídricos en los que se asegura también los espacios verdes. La población de Seúl va en franco aumento y significativo aumento desde la década de los 60 a los 80, pero se ha saturado después del 92. Hemos llegado a más de 10 millones de personas, y hemos, para el 2010, llegado al 96% en la relación entre superficie con respecto a el agua potable que se provee desde las obras públicas en Seúl. También contamos con otras fuentes como agua impermeable y también trabajamos con agua de lluvias. La ciudad de Seúl está compuesta por 4 áreas o cuatro zonas o cuencas que están conectadas con el río Han. Uno de los arroyos más famosos es Chingechan, uno de los riachuelos más famosos, que ha sido reparado exitosamente en el 2005 con un curso de agua que lo atravesaba. Los arroyos en Seúl fueron severamente contaminados en la década de los 60. La biodeconcentración era de 241 miligramos por litro. En Jungancheon, que está con Chonggyecheon, tiene un afluente en Jungancheon y que desemboca en el río Han, y entonces la concentración de biodegradables era de 124 miligramos por litro. Entonces, nadar o utilizar el río para otros fines fue prohibido en ese momento. La contaminación del río Han era muy alta. Los peces se encontraban como de forma curva y tenía que ver con las mutaciones debido a la contaminación severa del agua. También experimentamos inundaciones frecuentes durante los meses de monzón
y esto continuaba o cooperaba o colaboraba con el aumento de la urbanización y la industrialización en la década de los 70, la construcción de plantas de tratamiento cloacales de manera urgente. En las noticias se leía que había un sistema cloacal para poder evitar mayor contaminación en el río Han. Esta planta se construyó. Teníamos sistemas de colección cloacal incompletos que no afluían de manera correcta. Pero la primera planta de tratamiento cloacal se construyó en la parte inferior de Cheonggyecheon con la ayuda de programas de préstamos nacionales e internacionales. Y finalmente, en 1976, se terminó de construir. Su capacidad era de 150.000 metros cúbicos por día, que es el equivalente a un tratamiento cloacal generado por 1.300.000 personas en una zona de 560 hectáreas. Se influenció con 330 miligramos de DBO por litro, que fueron tratados para convertirse en 19 miligramos por litro como agua tratada. Esta agua contaminada tratada fue luego vertida en Cheonggyecheon y luego en la corriente principal del río Han. Una de estas 3 plantas se comenzó en 1975 nuevamente. En el año 1986 y con los Juegos Asiáticos y 1988 con los Juegos Olímpicos, se generó la preparación para estos eventos y los proyectos de desarrollo se implementaron de manera integral. Un plan básico para rehabilitar el sistema cloacal se estableció de manera urgente para preservar la calidad hídrica del río Han. En el plan básico del 92 fue muy ambicioso. Trataba toda el agua contaminada que venía proveniente de todos los ciudadanos de Seúl. Entonces, el área de tratamiento cloacal se dividió en 4 áreas de tratamiento según las ubicaciones. 2 plantas de tratamiento se ubicaron hacia el este y oeste de la zona norte del río Han, y una de esas plantas se ubicaron al este y al oeste de la zona sur del río Han. Los influentes y efluentes de la calidad hídrica de Seúl se miden regularmente y también aseguran que la calidad de los efluentes se cumple para la concentración de efluentes de nivel estándar antes de vertirse al río Han. Como el ministro de Medio Ambiente coreano abocó para la regulación del nitrógeno para las plantas de tratamiento, así como el fósforo, se continuó con la inversión en la construcción de estos tratamientos cloacales avanzados. Esta diapositiva nos muestra cuáles son las 4 plantas de tratamiento y cuáles son los periodos y los costos de construcción, así como la capacidad, las concentraciones de efluentes e influentes.
Aquí podemos ver el rol del sistema cloacal en Seúl. El largo total del sistema cloacal es mayor a 10.000 kilómetros. Y fundamentalmente el sistema combinado cloacal de Seúl consiste o cubre el 87% del sistema. Seúl ha completado recientemente un sistema de información geográfico, GIS, como base de datos que forma parte del proyecto que digitaliza la información sobre los servicios subterráneos en Seúl, como tuberías de gas, electricidad, etc. El sistema cloacal de Seúl está dirigido por el Buró de Gestión de Calidad Hídrica de Seúl, que también cubre 25 distritos del gobierno metropolitano de Seúl. En el año 2013, la proporción de población conectada a estas plantas de tratamiento era del 100%. Y la capacidad total del tratamiento cloacal era de casi 5 millones de metros cúbicos diarios. Y esto es muy distinto al estado actual. Mientras tanto, la calidad hídrica del río Han fue mejorada significativamente. La concentración de DBO en el río Han era mayor a 15 miligramos por litro en la década de los 80, pero continuó su descenso y podíamos encontrar valores de 5 miligramos en la década del 90, pero luego del año 2000 este nivel bajó o se mantuvo en 5 miligramos por litro. Aquí podemos ver la calidad hídrica mejorada de los arroyos locales que están conectados con Chungancheon. La línea naranja nos indica el nivel de DBO del río Chungancheon en la década de los 90. Se puso una pausa en la medición del DBO y la calidad hídrica. Se comenzó nuevamente, posiblemente en el año 2006, y ahí podemos ver que la línea naranja se retoma y está en la parte inferior del gráfico, por debajo de 4 o 5 miligramos de DBO por litro. Cuando confirmamos que se ha logrado en Chungancheon, vemos que la construcción de estas plantas de tratamiento también se expandió el plan de construcción, y en estos procesos de implementación se incluyó la rehabilitación cloacal, y estos proyectos son la causa principal del mejoramiento de la calidad hídrica. Y lo mismo ocurre en otros arroyos conectados a otros arroyos como Tanjeong. En las cuencas de Tanjeong se puede ver también la construcción de plantas de tratamiento cloacal, entre otras. Y ahora llegamos a un río Han hermoso y muy claro. Y a partir de aquí me gustaría hablar sobre el futuro. Seúl tiene una visión para generar una ciudad donde el medio ambiente y el agua pueden coexistir entre la naturaleza y los humanos. Hay muchos proyectos y estrategias y objetivos para el año 2020. En primer lugar,
los proyectos se implementan, los proyectos de preservación se implementan en áreas que son muy antiguas y que han sido deterioradas, que se concentran en el centro de la ciudad. Se conducen entonces inspecciones para establecer las prioridades de las inversiones futuras. Seúl también ha preparado medidas de control sobre bocas de tormenta durante el comienzo de la época de lluvias, así como un análisis de su impacto y una mejora y medidas potenciales a aplicar. Esta es la concentración más importante durante la época de lluvias. Si comparamos el medio ambiente con lugares un poco más secos, aquí podemos ver la frecuencia de CO vertida en el agua y en la gestión integrada de ríos y áreas circundantes para la gestión sostenida de contaminantes asegura la reducción de contaminantes vertidos durante el tiempo o el clima más húmedo. En Seúl también se planifica reutilizar cierta cantidad de agua y hay un plan hasta el año 2020. Me gustaría concluir mi presentación con esta información aquí en la pantalla para poder generar proyectos exitosos. La financiación es muy importante. Debería ser autosuficiente, deberíamos contar con una estructura financiera autosuficiente que establezca un sistema cloacal seguro y en vista a las plantas de tratamiento cloacal, los subsidios nacionales jugaron un papel preponderante y en los últimos años la ciudad metropolitana de Seúl ha aumentado su tasa anualmente por los últimos 4 o 5 años. El recupero de esta inversión será del 80% hasta el año 2018. Y espero entonces que el gobierno de la ciudad de Seúl pueda ser autosuficiente y pueda encontrar una estructura de autogestionamiento. Hasta aquí llegué entonces. Muchísimas gracias. Muy bien, tenemos preguntas. Voy a pedir a Jamison que suba al escenario. Si tenemos preguntas, por favor, les recordamos que las preguntas tienen que ser formuladas en español. Nuestros asistentes van a estar pasando para retirar los papeles con las preguntas. Les pedimos que los que tengan papelitos levanten la mano, así pueden ser visibles. ¿Problemas de? Gentrificación.
Bueno, vamos con la primera pregunta, que es para el primer expositor. ¿Qué sucedió con la población original después de la renovación del Cheonggyecheon? ¿Hubo problemas de gemificación? No sé quién hizo la pregunta, a ver si me puede ayudar con la palabra, porque no le entiendo la palabra. Gentrificación. Gentrificación. Muchas gracias. ¿Y cómo lidiaron con los procesos potenciales y las posibilidades de especulación inmobiliaria? So there was a question about Hubo una pregunta con respecto a la gentrificación. Y como yo dije brevemente, el precio de la tierra y de las propiedades aumentó muchísimo y creó un proceso de gentrificación. Pero porque los microcomerciantes y pequeños comerciantes se fueron a otras zonas y entonces hubo, por ejemplo, la aparición de cafés, de negocios minoristas, otro tipo de comercios. Sí, siempre hay efectos colaterales con este tipo de proyectos, pero quiero enfatizar que todos los proyectos tienen pros y contras. Entonces nosotros tenemos que escoger entre el deterioro de los viejos edificios. Entonces siempre hay un proceso de gentrificación y el impacto en la perspectiva social y económica de un área en la que hay este tipo de proyecto. Transporte público, ¿con qué otras estrategias de movilidad lograron el éxito? Debo decir que el hecho de sacar estos carriles, pensamos que eso iba a tener muchísimo impacto en la congestión del tránsito, pero como brevemente dije en la presentación, pero también hubo una introducción de políticas ambientales y se aumentó, por ejemplo, el costo del estacionamiento. Y también se tomaron muchas medidas para que no hubiera vehículos mal estacionados. Y se brindó cambios, por ejemplo, en los carriles. Y como dije antes, el sistema público fue una gran contribuyente a la congestión. Y el proyecto de restauración mejoró todo esto. La restauración abarcó unos 6 kilómetros. ¿En qué condición se encuentra el resto de la longitud del arroyo? Otra pregunta con respecto al Cheonggyecheon. Tiene 10 kilómetros, o sea que está conectado al río Han. Cuando nosotros cubrimos, no lo cubrimos todo, solamente una porción pequeña del riachuelo, donde recuperamos la parte cubierta. ¿Cómo manejaron las industrias? Las industrias, en el área del centro no teníamos industrias, sino pequeños negocios, vendedores callejeros a lo largo del río. Es diferente de Buenos Aires, donde ustedes tienen muchísimas fábricas
a lo largo del río Matanza, pero en el Cheonggyecheon tenemos pequeñísimos comerciantes. El gobierno dio incentivos financieros para ayudarlos a remodelar sus negocios o construyó un edificio grande para que esos comercios pequeños fueran reubicados. Y después de la restauración también. Son los porcentajes de los presupuestos anuales en ambos casos, tanto nacionales como provinciales. I guess O sea que estamos hablando del presupuesto para el proyecto. Quizás no fui lo suficientemente clara, por eso me están haciendo tantas preguntas, pero con respecto al presupuesto, yo mostré que duró 2 años y 3 meses y todo el presupuesto vino del gobierno de la ciudad, porque se quería reconstruir originalmente la autopista, o sea que tenían dinero, 1/3 del dinero ya lo tenían en el presupuesto, pero tuvieron que entonces reducir otros proyectos de manera que pudieran asegurarse el financiamiento e introdujeron pequeñas medidas para reducir los costos, como les mostré, para asegurarse mayor superficie pública. Entonces compraron la tierra en manos de privados, de dueños privados, y les dieron incentivos para inducirlos. Hubo edificios públicos que también dieron su superficie y en vez de crecer a lo ancho, crecieron a lo alto. Entonces se redujo el costo del proyecto también. Para Chihon Park, específica, que quieran hacer, que no hayamos leído alguna de las preguntas. No, estamos entonces con el tema de las preguntas. Allá están levantando la mano. Muy bien. El tema de los presupuestos. Acá el señor pregunta qué parte de los presupuestos locales se utilizaron para las obras. Porcentajes sobre el total. right. Okay, so El 300 millones de dólares fue el costo. Es 1% del presupuesto de nuestro gobierno. Salió de la cuenta general y como dije antes, el proyecto necesitaba liderazgo del intendente porque fue el intendente que se abanderó. No fue difícil entonces asegurar esa cantidad de dinero para el proyecto de restauración comparado con estos proyectos, por ejemplo, uno en Estados Unidos, en Nueva York. El presupuesto realmente es prácticamente desestimable comparado con otros proyectos. Fuerte aplauso. Muchas gracias.